Hola amigos y amigas de Infusión Espiritual de la Semana. Bienvenidos a su nuevo episodio de este martes 31 de octubre 2023. Hoy tenemos el episodio que se llama Balance en el mundo moderno. Uf, en este tiempo siempre vamos a estar pasando, ahorita con todas las cosas que están pasando en este mundo, momentos en nuestra vida donde no nos sentimos que estamos en balance. Y hoy vamos a hablar justo de este tema para que todos podamos entonces agarrarnos de esta energía y poder aplicarla en nuestra vida para que podamos tener una vida con más balance y podamos agarrarnos de las riendas de nuestra semana. Recuerden que todo lo que nosotros compartimos aquí está basado en lo que es Kabbalah, que son las leyes espirituales e universales del mundo, y nos va a ayudar a nosotros a recibir esos pedacitos de sabiduría para ayudarnos en nuestra vida. Como siempre, estoy aquí con mi gran amiga y mi compañera Esther Nahor, y también tenemos a nuestro invitado especial, un maestro de Kabbalah muy reconocido en toda Latinoamérica, como dije, mi amigo y mi compatriota David Varela está con nosotros en el día de hoy. Hola David. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bien, gracias. Entonces, hoy en este episodio vamos a estar hablando sobre qué significa en verdad tener balance en nuestra vida, cómo lo podemos aplicar en nuestro día a día, especialmente cuando hay situaciones que estén pasando que tal vez no nos hacen sentirnos tranquilos ni amenos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo podemos nosotros en verdad utilizar toda esta información como para bailar con esta sabiduría entre el tiempo que estamos sintiendo juicio o los tiempos que estamos sintiendo misericordia? ¿Cómo podemos aplicar lo que es la energía y el concepto de la restricción y cómo podemos manejarlo en nuestro día a día, en nuestra vida? Entonces, no hablo más, voy a darle primero el micrófono, por decirle, a Esther para que ella inicie un poquito, entonces, y después lo pasamos a David, por favor. Ok, lo que queremos hablar hoy es algo que aprendemos en los cursos básicos de Kabbalah, que es la idea de que una de las enseñanzas primordiales de Kabbalah es el entendimiento que todo en este mundo está compuesto. Bueno, hablamos de tres fuerzas, pero en realidad creo que son dos fuerzas y nosotros creamos la tercera de alguna manera, pero todo en este mundo tiene, pues sí, eso, o sea, el mundo está basado en algo que en Kabbalah, la forma que los cabalistas lo llaman son las tres columnas. Vamos a hablarlo como tres fuerzas, tres pilares, pues sí, fuerzas, energías. Y la idea es que normalmente como seres humanos, generalmente estamos de un lado o del otro, y siempre nuestro trabajo va a ser encontrar cómo traer un poco más del otro lado, digamos, la segunda columna para crear la tercera columna. So, la tercera columna, la tercera energía es algo que se crea. So, por ejemplo, vamos a hablar un poco de la idea de misericordia y de juicio. So, un ejemplo que estábamos hablando con David y ahorita le voy a pedir que lo expanda, es la idea de que si una persona es súper misericordiosa, digamos, ¿no? Una persona súper dadivosa y todo el tiempo está dando y extendiendo de sí misma, pero no sabe recibir, no sabe poner límites, no sabe también cómo usar el juicio de una manera saludable, ¿no? O sea, en forma de saber recibir, de poner límites, de decir hasta aquí. Esa persona no va a estar plena, va a tener caos en su vida y aunque pareciera que fue, ay, es una excelente persona y mira cuánto está compartiendo y mira qué buena gente es y etcétera, al final del día esa señora va a ser, esa persona, no señora, aunque creo que pasa mucho con las mujeres, hablo mucho con mujeres que caen en este rol, ¿no? Pero esa persona va a estar drenada, infeliz, y la gente va a abusar de ella y se va a sentir víctima y no necesariamente va a ser una vida feliz, aunque aparentemente está haciendo lo mejor del mundo, ¿verdad? Entonces, esta es la idea de que, y por lo contrario, si estamos en un lugar muy de juicio y solamente estoy pensando en cómo todo el mundo me cae mal y déjenme en paz y no quiero darle a nadie y no quiero que nadie, me moleste, yo voy a hacer lo que yo tengo que hacer, ¿no? O, no sé, o simplemente estar así como muy tajante y muy rígido y controlando las cosas, obviamente tampoco va a tener una vida plena y feliz, porque va a haber falta de amor y de compartir, o sea, al final las dos personas van a sentirse solas, créanme. Entonces, siempre la idea es encontrar el punto medio.
ese siempre es el trabajo, según los cabalistas, nuestro trabajo en realidad es reconocer estas dos columnas constantemente y siempre está pasando esto. En todo en nuestra vida, a cada rato, estamos en una o en la otra. Y nuestro trabajo es entender cómo crear esa unión, cómo llegar a ese punto medio, a lo que llamamos la columna central. También usamos el término restricción para describir esa columna central. Esto es algo que siempre vamos a hablar en Kabbalah. El libro primordial de Kabbalah, el Zohar, habla todo el tiempo de esta idea de estas dos fuerzas y cómo llegar al punto medio. Y siempre se trata de encontrar este balance, encontrar este punto medio a nivel energético, ¿verdad? Es como una introducción, pero otra vez quiero eso es en inglés, stress the point. Quiero enfatizar esta enseñanza, porque es tan importante. O sea, de verdad es una de los pilares en cuanto a sabiduría y enseñanza en Kabbalah, ¿ok? Nada más, habiendo dado su introducción, ahora sí, David, por favor, cuéntanos, porque tú tenías este ejemplo que estabas hablando de misericordia, de poner límites, y creo que es muy valioso lo que estabas compartiendo. Sabes que no solamente le pasa a las mujeres, a mí me pasa cada rato que doy Es que yo demasiada siempre escucho de misericordia. mamás que están todo el día dándole a sus hicos, a sus esposos, y no. Yo con mi hijo es algo que le doy demasiada misericordia. Es todo lo contrario, mi esposa le pone más límites a Jonathan y yo soy todo, ¿quieres el celular? ¿Quieres esto? ¿Quieres lo otro? ¿Quieres helado? ¿Quieres? Le doy todo. Ok, Soy ya como mamá estoy empezando a sentir en mi... Sí, exacto. no. ¿Ves? Es demasiada misericordia. Tengo que aprender a ponerle límites. Entonces, cuando llora, me duele y digo, no, le tengo que dar. Y como no, no quiero que llore. Y no le. No, y entras en esa película. Eso es algo, algo muy importante. No algo que nos enseña la sabiduría, la Kabbalah, como tú lo dijiste, Esther, es que están estas dos fuerzas, ¿no? Inclusive también en las sabidurías más orientales, como el taoísmo, el budismo, el hinduismo, hablamos de estas dos fuerzas opuestas, ¿no? La luz y la oscuridad, el bien y el mal. Pero los cabalistas hablan más acerca de, como tú lo mencionaste, la misericordia y el juicio, la misericordia y la fuerza, que se dice en Gesed, es misericordia y fuerza es Gurá o juicio. Entonces, tenemos estas dos fuerzas que constantemente se están manifestando. Inclusive, o sea, justo antes de esto estábamos hablando de el desbalance que hay en el mundo, ¿no? De lo que está pasando en los diferentes países, en los diferentes lados. Y cuando analizamos en general, por ejemplo, y digo, yo creo que todos lo hemos vivido, inclusive hoy en Estados Unidos se está viviendo mucho esto, el tema de left and the right, ¿no? Que es estos dos extremos, ¿no? Las opiniones Políticos, sociales y las opiniones capitalistas, y tienen que ver con esto, porque y hay algo muy profundo, inclusive Ravashlak explica de esto, no es que el centro avala ninguna de las dos, o decimos nosotros somos demócratas o somos republicanos, pero entender de qué se trata es muy importante, porque obviamente toda manifestación física viene de una manifestación de una fuente espiritual. Y cuando hablamos de ser social, ¿verdad? Una acción social, por ejemplo, dar caridad a los pobres, ayudar a los enfermos, salir y dar de ti a otras personas, es una acción de misericordia, ¿no? Estamos siendo misericordiosos con otras personas, pero es totalmente injusto. Hay cero justicia. ¿Qué significa justicia? Justicia es causa y efecto, ¿no? Yo trabajé y recibí una paga. Porque trabajé, recibí una paga. Cuando le das misericordia a alguien, esa persona en verdad es injusto lo que está recibiendo porque no ha hecho nada. Simplemente es pura misericordia y desde ese lado te vas y le dices, ¿sabes qué? De eso me justifico, de porque hay que ser misericordioso, me justifico para darle a esa persona. Entonces, todas las acciones sociales, ¿verdad? Inclusive el seguro social, medicina para todo, todo eso es algo, inclusive la calle, ¿no? Tú sales a manejar en la calle, ¿quién pagó esa calle? Tú no lo pagaste, si tú no trabajas, no pagaste impuestos, ¿verdad? O si eres adolescente y no pagaste impuestos, tú estás utilizando esa calle gratis. O sea que podemos decir que es algo social y es lo que se llama la columna derecha, que es la misericordia. La columna izquierda, que es juicio, juicio también viene de la palabra justicia, y justicia es causa y efecto.
O sea, vas a obtener un resultado basado en lo que tú hiciste o lo que no hiciste. E inclusive los cabalistas le llaman a esa parte, le llaman verdad, porque se basa en algo verdadero, ¿no? ¿Qué significa eso? Si, por ejemplo, si vamos a un juicio, para que haya justicia en el juicio, los abogados y todos y tú sabes, los fiscales tienen que buscar la verdad de qué fue lo que pasó para que se manifieste eso. Entonces, esas dos cosas existen, son dos opuestos que existen en la realidad y son muy importantes, porque la justicia nos ayuda para evolucionar. Entonces pensemos, ¿no? Si yo hago lo que me diera la gana en mi vida y yo no tomo responsabilidad de nada y yo, tú sabes, me la paso viviendo y siempre recibo bendiciones de misericordia del Creador, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? No voy a cambiar, porque voy a decir, ¿para qué tengo que cambiar? ¿Para qué tengo que ser mejor? Y eso va en contra del propósito de la creación. El propósito de la creación es evolucionar. El propósito de la creación, la razón por la cual vinimos aquí, es para hacer una corrección, para hacer una evolución. Entonces, si no hay juicio en mi vida, si no hay cosas que me despierten a cambiar, entonces no voy a cambiar. Mi naturaleza humana va a decir, no, todo está bien. Y eso es lo que pasa muchas veces cuando las personas empiezan a estudiar, le preguntas, oye, ¿por qué no estudias Kabbalah? Y dice, no, pero yo no tengo nada malo que está pasando en mi vida. No, no tiene que pasar nada malo en tu vida para estudiar Kabbalah. Pero muchas personas vienen a estudiar Kabbalah porque hubo un juicio hacia ellas, ¿verdad? Una situación desafiante que los movió y dicen, tengo que cambiar, tengo que transformar, tengo que responder mis preguntas. Por otro lado, si nada más recibo palo todos los días, ¿verdad? Y nada más recibo juicios todos los días y no tengo un espacio para respirar, para hacer introspección, para ver qué tengo que cambiar, para ver qué tengo que transformar, no tengo esa misericordia que el Raf Berg siempre explicaba. ¿Qué es misericordia? El tiempo entre causa y efecto, ¿verdad? El espacio entre causa y efecto. Entonces eso es misericordia. Entonces también necesitamos la misericordia para darnos un aire de reflexión, de introspección. Ahora, si no lo hago, invito al juicio. Y esas son las dos energías en las cuales el cosmos utiliza perfectamente en nuestras vidas para ayudarnos a siempre evolucionar. Los utiliza con una perfección y una precisión. Ahora, cuando nosotros vamos a utilizar eso a otros, ahí es cuando metemos la pata. Porque ahí es cuando nos equivocamos. A veces damos demasiada misericordia a alguien, ¿no? Y entonces, al darles demasiada misericordia, ¿qué termina pasando? La persona no cambia, no transforma y, como tú lo decías, Esther, siente un vacío terrible, siente lo que se llama pan de la vergüenza, como hemos estudiado en Kabbalah, seguro ya lo han hablado en otro episodio, siente ese pan de la vergüenza, que estoy recibiendo algo sin haberlo ganado y aunque conscientemente no lo entienda, su alma siente pan de la vergüenza y siente ese vacío. Por otro lado, cuando somos demasiado feisty, cuando somos demasiado peleones, por decirlo así, o demasiado juiciosos y no damos ni siquiera un centímetro de espacio para que la otra persona se exprese, hable, pase por su proceso, no somos pacientes, somos impacientes en el proceso de otros, tampoco es un desbalance, como lo mencionaste. Ahora, ¿qué nos lleva a ese desbalance? Nuestra agenda propia. ¿Qué yo voy a ganar de esto? ¿No? Entonces, ¿por qué, por ejemplo, el ejemplo, por qué yo soy demasiado misericordioso con Jonathan, a veces con mi hijo? ¿Por qué le doy el celular? ¿Por qué le hago esto? Porque digo, a mí me duele verlo llorar. Y porque a mí me duele verlo llorar, y porque yo no quiero sentir ese dolor, entonces le voy a dar el celular. Pero realmente no estoy pensando en él, no estoy pensando qué es lo mejor para él, estoy pensando qué es lo mejor para mí. Yo no quiero sentir el dolor y por eso le doy el celular, por eso le doy las galletas, por eso le doy el helado, porque quiero que me quiera, porque no lo quiero ver llorar, porque estoy pensando en mí. Entonces, ese es algo que nos cuesta a nosotros entender del creador, porque nosotros pensamos que el creador es humano y piensa en sí y dice, ay, yo no quiero que esto pase, entonces voy a hacer esto. Yo no quiero, no, el creador no actúa así. El creador no piensa en sí. El creador simplemente dice, esto es lo que esta persona necesita ahorita mismo y con sabiduría infinita le brinda esa situación para ayudarla en cada momento. Y eso es lo que realmente nos distancia entre nosotros la luz y eso es lo que nos confunde. Esa agenda propia, ese egoísmo, es lo que nos confunde en si aplicar juicio o aplicar misericordia en la vida de otras personas.
Claro, me encanta, me estaba riendo un par de veces cuando ibas hablando porque, como eres panameño, tirabas tú, mete la pata, no sé qué te dieron palo. Perdón que me estaba riendo y salí ahí riéndome porque no da risa lo que estamos hablando. Es muy en serio esto lo que estamos hablando y es bien profundo. Entonces, lo que quiero que ahorita piensen ustedes es en qué área de tu vida tú ahorita sientes que esto está pasando en tu vida. Y es hacer algo, como lo decimos a cada rato en el programa, es como vamos a ir reforzando nuestro músculo espiritual. Cuando yo comienzo a reconocer esos momentos que estoy recibiendo juicio o estoy recibiendo misericordia o yo estoy dando juicio o yo estoy dando misericordia, es como verlo como un baile. Es como verlo como un baile y no desesperarnos, porque eso es lo que pasa cuando no estamos entendiendo. Ahí es donde entra el estrés, donde entra la preocupación, donde entra el friqueo, cuando estás como que no sabes cómo actuar, cuando no entiendes y no ves que la luz también está detrás de eso. Pero siempre se lo decimos y le recordamos que siempre la luz está allí detrás de todo. Como decimos en inglés, the light is in the business, o sea, la luz está en todo. No hay un segundo que la luz no está, pero la luz no viene a demostrar, y como estabas hablando de los niños, es bien doloroso no darle todo a tu hijo, a tu hija. Es bien doloroso cuando ellos están llorando porque tú sientes el dolor, ¿verdad? Pero no siempre es lo mejor para ellos entregarle el helado, entregarle la computadora o el celular o lo que sea. No siempre es lo óptimo, pero con todo el dolor del mundo es aprender a poner esa restricción. Es como también le digo a veces a mis alumnas, imagínate si tú tienes $1 millón que tú le puedes dar a tu hijo ahora mismo, pero tu hijo tiene 15, 16 años. O sea, este es el momento para entregarle el $1 millón. No, Se más va a probablemente fundir. no, porque exacto, se lo va a gastar y a malgastar. No es que él no lo va a gastar bien, pero lo va a gastar de una forma que él no está preparado para eso. Entonces no voy a entregar ahorita y tengo que ayudarlo a él a aprender también, porque en el día de mañana, cuando sea más grande, él necesita aprender también de que él tiene que ganarse las cosas. Y a través de la vida es cuando vamos aprendiendo, y eso, es ese, por decirte, ganar esos $1 millones, pero yo a veces tengo que esperar y trabajar y esperar y pasar por esto para agrandar quién soy yo, para poder manejar esa energía. Y eso es básicamente lo que estamos hablando aquí, pero la parte que yo quiero como que, como que cuando estabas hablando, David, como que me estaba viniendo, ese es como un baile. A veces yo estoy bailando una canción y me encanta, y a veces me cambian la música y no es mi favorita, no sé, yo tengo que decidir, me quedo bailando y aprendo a disfrutar o salgo huyendo y no termino, me tengo que ir de la fiesta. O sea, tienes que decidir cómo quieres tú vivir tu vida, ¿verdad? Pero quiero hacer una pregunta. ¿Cómo podemos entonces nosotros en verdad alcanzar eh, ese balance? Porque no es tan fácil llegar a un estado en nuestra vida donde cuando están pasando, y vamos a agarrarnos de las cosas que cuando están pasando y nos están jamaqueando en la vida, ¿cómo de verdad puedo lograr tener ese balance? ¿Qué le podemos recomendar a nuestros oyentes? ¿Qué? ¿Hablo yo? So, eh, yo creo que es un proceso de autoconocimiento profundo, de entender realmente y siempre constantemente estar viendo, ¿no? Y también las experiencias del pasado, ¿no? Si yo, siempre nos decimos, por ejemplo, yo le di tanto a esta persona y mira lo que terminó pasando y me llevó a este proceso de dolor. Entonces, ¿pero por qué? Si supuestamente hay que darle a la gente y hay que compartir y hay que estar ahí para otros, ¿por qué yo le hice esto a esta persona y me causó este dolor? ¿Por qué me merezco esto? Entonces, yo siempre le digo a los estudiantes, cuando tenemos que analizar la intención de nuestras acciones, ¿verdad? Ver qué deseamos realmente detrás de nuestras acciones. Y muchas veces nuestra intención está enfocada en obtener algo a cambio. Cuando nuestra intención, y a veces es difícil, a veces es un proceso de elevar nuestra conciencia para darnos cuenta cuál es nuestro ego, cuál es nuestro deseo de recibir para uno mismo que tenemos detrás de nuestras acciones, ¿no? Y a veces inclusive elevar nuestra conciencia, el estudio, la sabiduría para entender realmente eso.
porque no es fácil verlo. Yo me acuerdo cuando yo empecé a estudiar Kabbalah, cuando yo empecé en el centro de Kabbalah, estaba aquí en México, Esther también estaba acá en México, ¿te acuerdas? Estuviste como un año, 2 años acá con nosotros, ¿verdad? Estuviste Yo, como un este año. Esther. Sí, Sí, Esther estuvimos Nahor, juntos. Esther Nahor. ¿Ah? ¿Cómo cuántos años Sí. estuviste? Como 2 años conmigo estuviste acá, ¿no? No, actually, creo que contigo solo fue, 6 meses. actually, menos de un año. ¿En serio? Sí, Para mí fue como larguísimo. ya. No, porque me vine a Los Ángeles. Te viniste a Los Ángeles después, me acuerdo. Entonces, pero me acuerdo que en ese momento, Shimon Sarfati, que era nuestro maestro líder acá, nuestro mentor de todos en México, siempre me agarraba y yo estaba tratando de hacer todo lo posible para hacer todas las cosas bien, ¿verdad? Y siempre trataba y daba mi extra esfuerzo y hacía todas las cosas bien. Y Shimon siempre me decía, es que a ti no te importa nada. Yo decía, ¿cómo es que no me importa nada? O sea, a mí sí me importa. ¿Cómo que no me importa? ¿No? Entonces cada vez, no, es que no te importa. Es que decía, you don't care, you don't care. ¿Cómo que I don't care? O sea, ¿cómo así? Y no entendía. Y al final del día me di cuenta que lo que me importaba realmente era la aceptación de los demás. Lo que me importaba era buscar el reconocimiento de él, el buscar el reconocimiento de los otros maestros. Y esa era mi gasolina por el cual yo hacía todo lo que hacía. Y que todo saliera bien. Porque yo buscaba ese reconocimiento de los demás. Y me costó tiempo darme cuenta de eso. De conocerme y decir, wow. Y cuando lo vi dije, qué basura que soy. Estoy haciendo como una... Y eso es lo que Shimon se refería. Tú realmente no te importa de lo que estás haciendo, te importa buscar reconocimiento. Y por eso, a veces, cuando hacemos cosas que parecemos que estamos haciendo cosas increíbles, si nuestra intención, y ese proceso es un proceso de autoconocimiento también, si nuestra intención es recibir algo a cambio, eso va a causar dolor en mí y en otras personas, ¿no? Entonces, Y es que, perdón. ajá, sí, no, cuenta, ¿qué ibas a No, o decir? sea, lo que iba a decir es que, por ejemplo, tomamos el ejemplo de la persona, como tú estás diciendo, de la persona que da demasiado. Y voy a hablar de las mujeres mamás porque es un ejemplo súper común, me pasa a mí y lo escucho mucho. Sí, hay papás también así, pero generalmente, o sea, hablamos de las mamás porque generalmente también somos las que manejamos la casa y hacemos de la comida y o sea, es como el rol de nutrir y de, you know. So, tú puedes decir, porque a mí me puede pasar que vivo para mi familia, ¿verdad? Y entonces, es muy común que como mujeres nos pongamos al final, ¿verdad? Yo lo hago también. Yo le compro ropa a todo el mundo menos a mí. Les hago toda la comida que quieren y yo luego no como. O sea, cosas así, ¿no? Es muy común. Porque nos ponemos tanto en ese rol de ser la que nutre, la que da, la que... no sé cómo decir. El Provee, punto es como que la que, que está constantemente ocupándose. sí, ocupándose los demás. Pero tú hablas con esas mamás al final del día que aparentemente están haciendo algo súper lindo y bonito y te van a decir que se sienten de la patada. Drenadas. Están totalmente ¿No? drenadas. Totalmente drenadas, estamos enojadas, frustradas, etcétera. Y por eso yo sé que lo que estoy haciendo no es un verdadero compartir, ¿verdad? Un verdadero compartir, por ejemplo, a mí me cuesta trabajo decirle a mi esposo, ¿sabes que tú ayuda? ¿No? Les voy a dar un muy pequeño ejemplo de tener este balance, ¿ok? So, siendo mamá que trabaja, whatever, pues definitivamente necesito cuidarme a mí misma. Y no es mi naturaleza me da mucha flojera cuidarme a mí misma, es la verdad, me da mucha flojera, es mucho esfuerzo para mí, no es mi naturaleza, prefiero cuidar de los demás o sea, para mí eso es cómodo, ¿ok? Esa es la realidad. Entonces, me esfuerzo por cuidarme a mí misma, porque aunque es cómodo para mí no cuidarme, al final del día me siento de nada, frustrada, enojada, bla, 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 right? Entonces, ayer me tomé una hora en la tarde para ir a un tratamiento, de whatever, del cuerpo, etcétera, que necesitaba hacer para mi salud, ¿verdad? Y en ese tiempo mi esposo se quedó con Solo, mis niñas, sí. Pero también antes de eso había tenido una llamada de trabajo y tenía otra después, había sido un día muy ocupado, por alguna razón ayer fue un día ocupado, no siempre es así. Entonces, en realidad, aunque estaba, incluso cuando regresé a la casa, mi esposo también siguió teniendo que estar haciendo muchas cosas con las niñas. Um,
Y en algún momento empecé a sentir súper mal porque dije, oh my God, la verdad hoy no estuve ahí, mira, mi esposo lavó todos los platos y les dio de cenar y escogieron sus disfraces para salir a pedir Halloween y no sé qué, y entonces empecé a sentir como que, "Oh, hijos, o sea, qué mal que él hizo tanto, ¿no?" Y después me dijo, a ver, espérame, you know, el resto del tiempo tú eres la que hace siempre de comer, tú eres la que siempre haces y te estás pensando en que la escuela y la ropa y la comida, todo eso, tú siempre estás con esto en tu cabeza, haciendo todo. Está bien que él se encargó hoy, it's okay, pero fue muy incómodo para mí, fue muy difícil para mí el decir, ok, está bien que él haya hecho. Y que yo descanse, o sea, el descansar cuesta mucho, así, el pensar que puedo descansar nada más así porque sí es muy difícil. Y doy este ejemplo porque escucho esto de muchas mamás que les cuesta trabajo nada más el concepto de descansar o de permitir que alguien más haga. Entonces nos quejamos, decimos quiero que me ayuden, pero cuando viene el esposo o alguien más te dice hey, quiero ayudarte, también hay una resistencia dentro de nosotros, ¿no? De Esta es la recibir. idea del balance, esta es la idea del balance, de reconocer. ¿Y por qué? ¿Por qué no quiero que alguien más me ayude, verdad? Porque entonces es una cuestión de orgullo, es una cuestión de, me gusta ponerme en una posición de víctima, es muy cómodo para mí ser la víctima, porque si después de verdad él se hace cargo de su parte, entonces yo tengo que cuidarme a mí y la verdad me da flojera, o tomar responsabilidad por ciertas cosas, o... o también digo, ¿qué está pensando la otra gente? Yo veo que mi compañera aquí puede con su familia y además trabaja y su esposo no ayuda en nada porque ella sí puede y yo no puedo. Sí, hay todos estos pensamientos y también como, siendo mamá y esposa también soy, ay, pero qué van a, hay tanta información de crianza allá afuera, ¿no? Entonces, oh, hay que ser dulces con los niños, ¿no? Y tú no importas, tú ponte todo frente a los niños, pues no, pero pues sí importa, y también hizo estar bien yo, ¿no? Entonces, es como hay tanto ruido en nuestra cabeza y estamos todo el tiempo teniendo que balancear. Y ahí es donde viene esta agenda, ¿verdad? Lo que tú decías, esta agenda es como un propósito que es para mí. Yo quiero estar como en inglés llamamos the moral high ground con mi esposo. O sea, yo quiero ser la que, yo soy la sacrificada, yo soy la que siempre hago. Eh, y también es como una parte donde entonces tengo una excusa siempre para no Para si no no me veo descansar. bien, sí, o para no hacer ciertas cosas, también lo hago y qué va a pensar la otra gente, hay tantas cosas allá. Sí, es cierto que es un viaje de autoconocimiento, es saber cómo poner estos límites en nuestras vidas y crear este balance, y por eso también yo siempre digo cuando me preguntan qué es Kabbalah y qué te ha dado Kabbalah, yo digo que cada día al practicar Kabbalah, porque es una práctica, no solo es un estudio, siento que estoy siendo más auténticamente yo, porque me conozco más. Entonces ya estoy consciente de estos pensamientos y ya dejo que mi esposo me ayude. Y si es incómodo, sigue siendo incómodo, pero lo permito. Lo cual Así antes es. tal vez no lo hubiera hecho, ¿verdad? Claro. Y esto es en toda nuestra vida. Por ejemplo, podemos ver un conflicto, que ahorita hay tantos conflictos, hay tanto odio en el mundo, y sé que es un tema sensible. Pero ¿cómo lo vería un cabalista? Ambos lados tienen puntos buenos, ambos lados tienen puntos que podemos transformar y trabajar. ¿Cómo llegamos a un punto medio? La solución no va a ser tú estás bien, yo estoy mal. Sí. Eso no va a traer paz, Mm. ¿verdad? Es ver, ok, ¿qué tenemos en común? ¿Cómo traemos un punto medio? ¿Cómo podemos ayudarnos? ¿Cómo podemos nutrirnos? Los dos puntos tienen derecho de existir. Y, Los dos y, y puntos de vista, existen, las dos tienen ideologías. derecho a existir y por eso existen. Si no, no Exacto, existieran. Hay un exacto. propósito detrás de eso, claro. Claro. Exacto. Y el verdadero problema es cuando otra vez pensamos que el otro no tiene derecho a existir. Y es lo mismo Exacto. con nosotros, cuando yo pienso que no tengo, que no debería tener derecho a recibir. O sea, es Es lo- decir, no existe el otro lado, no debería de existir el otro lado. Eso es lo que trae el desbalance. Y aunque puede ser que venimos de un lugar altruista, o sea, cuánta gente está ahorita marchando violentamente por la paz. Son marchas violentas, ¿no? Es como una contradicción. Pero es que otra vez, es que podemos ser que súper pacifistas y otra vez la mamá que súper da, pero si somos nosotros mismos, sí hay un deseo de recibir para nosotros mismos que vamos a claro, hablar, un ego detrás de ello, que es, hay que conocernos. así es. 100%. Es literalmente estar en dos lugares al mismo tiempo, en verdad. Ujú. Porque, con el ejemplo que estabas dando de ser mamá, sí, nos entregamos al 100%, pero al mismo tiempo no podemos cuidar si nosotros no nos cuidamos nosotras mismas. Y por el otro lado,
si yo tengo un pensamiento, yo tengo una forma de pensar, ¿sabes qué? La otra persona también tiene su derecho también de tener su opinión y de pensar de su forma también, y no es solamente mi forma. Entonces, eso es el crear el balance entre uno y el otro, porque en verdad al final no es recomendado estar solamente ensimismado y no es recomendado solamente estar pensando solamente en mi lado y que todos los demás son X, Y, cosa o lo que sea, ¿no? Como que hay que reconocer que la luz está en todo, por más de que se vea caótico y por más que se vea espantoso y no estemos de acuerdo, pero es como entender de que tiene su propósito. Yo no tengo que estar de acuerdo con lo que está haciendo el otro lado o la otra persona, pero también tengo que respetar y aceptar de que ellos también o esa situación también tiene su derecho. Y cuando se entiende, ahí es cuando se crea como un tipo de balance. Su No, derecho, pero más importante que su derecho, su propósito. Porque exacto, sí, es podemos propósito. decir que, por ejemplo, Esa es la tú palabra. sabes, no hay derecho de quitarle la vida a otra persona, ¿no estás de acuerdo? Pero hay un propósito por el cual eso pasa. Entonces, si no entendemos el propósito, no podemos lidiar realmente con la causa y no podemos cambiar y evitar que eso pase. Si nos quedamos nada más diciendo, no, esto está mal y no debería existir, y no veo, espérate, pero ¿por qué existió? ¿Y para qué existió esto en mi vida? ¿Y para qué está pasando esto en mi vida? No justificando, o sea, no diciendo está bien o está mal, ni siquiera caer en ese Es, debate de si está bien o está mal, es para qué pasó esto en mi vida y esto por qué vino a mi vida, para qué vino a mi vida. Entonces, hasta que yo no caiga en cuenta de eso y no tome responsabilidad de eso, ¿verdad? Y nada más estoy viendo en la superficie lo que está pasando y juzgando que está bien o está mal, entonces ahí obviamente, digo, voy a tomar algún lado, el que más me convenga, el que más me ha influenciado, ¿verdad? Voy a tomar lados tal vez por cómo crecí o por las opiniones que he escuchado más en la televisión o por lo que sea, pero voy a estar desbalanceado porque no voy a entender, no voy a ir a la causa realmente de por qué esto y para qué está pasando esto en nuestras vidas, ¿no? Entonces, y esto es en todo nivel. Por ejemplo, si de repente viene alguien y te grita, ¿no? No está bien, o sea, sí, ética, moralmente, socialmente no es aceptable que venga alguien en la calle y te grite, ¿verdad? Estamos de ujú, acuerdo, pero no estamos hablando de ética y moral, no estamos hablando de si es socialmente aceptable, lo que estamos hablando es por qué alguien vino y me gritó. O sea, ujú. cuál es el mensaje para mí de esta situación ahorita mismo? ¿Y qué es lo que yo tengo que tomar de esta situación? Tal vez tengo que poner más límites, tal vez tengo que ser más misericordioso, tal vez hay que hacer un trabajo de introspección constante para ver qué es cuál es el resultado. Y hasta que no cambiemos eso, y como lo decimos en Kabbalah, y estoy seguro que lo han mencionado en muchos de los podcasts, hasta que no cambiemos adentro, no va a cambiar afuera. Entonces, ahí es donde está el truco. Nos enganchamos en afuera, si está bien, este está mal, tomar este lado, si esto es lo correcto. Y como dice Esther, todo tiene su razón de ser, todo tiene su justificación, todo, o sea, dependiendo de dónde lo veas, dependiendo de tu contexto, de cómo creciste, vas a encontrar una verdad en todo. Sin embargo, estás enfocándote en lo externo, no estás enfocándote ni siquiera en lo interno. Aunque piensas que estás en todo lo correcto, estás enfocándote en lo externo. Mm. Y ahí perdiste. Ahí en ese momento perdiste. Entonces, para buscar realmente ese balance en nuestras vidas, tenemos que enfocarnos en el interno. ¿Sabes? Quería decir una cosita más ahora que estabas hablando de las mujeres las mamás que, ¿sabes? Quieren compartir y quieren dar. Yo me imagino, por ejemplo, a una mamá reactiva, es eso, ¿no? La reactividad de la mamá es lo que acabas de describir. Una persona que no quiere recibir para sí y está ocupándose de todo el mundo y al final del día está totalmente drenada, que no quiere hacer nada. Un papá reactivo, me lo siento de lo opuesto. Una persona que está sentado en el televisor viendo televisión todo el día sin hacer nada, ¿verdad? Entonces es curioso porque sabemos que la energía masculina es la energía de dar y la energía femenina es la energía de recibir. Y lo que tienen que aprender mayormente los hombres, los padres, es a compartir incondicionalmente. Y lo que tienen que aprender las madres es a recibir incondicionalmente. Ese es el ticún, ¿verdad? Ese es el ticún, ese es el trabajo. Si siempre nos ponemos a pensar ahora, ¿no? Cuando vemos
a las mujeres, yo he visto, les cuesta tanto recibir. Les cuesta porque sienten que es como, si recibo, me estoy comprometiendo, voy a tener, ¿qué quiere este de mí? ¿Qué quiero? ¿No? En todos los niveles, no solamente madres. Y a los hombres también, cuando van a compartir, cuando van a, por ejemplo, invitan a salir a una chica o lo que sea, es porque quieren algo a cambio. No es porque lo están haciendo porque quieren ser como la luz y quieren conectar. Y no, quiero algo a cambio, por eso lo hago. Si no recibiera nada a cambio, entonces no haría todo este esfuerzo. Entonces, realmente esa transformación interna de nuestras agendas es lo que tiene que ocurrir para que haya ese flujo de energía mejor entre nosotros. Pero cada uno se tiene que dar cuenta cuál es mi agenda, qué es lo que yo espero recibir de esto, ¿no? Exacto, muy interesante lo que estás diciendo. Sí, ahí está el trabajo. Yo lo he analizado. Ah, no, súper. Vamos a preguntarle a tu esposa qué opina de todo esto. Sí, 100%. Luego le Porque puedo preguntar a mi esposo qué mi opina de todo esposa esto. le pasa lo mismo que a ti y es lo mismo, es exactamente lo mismo. Como dijiste, eso nos pasa a muchas de las mamás, no todas, pero y sí hay papás allá afuera que también, y no hace su trabajo, pero bueno, eso no es el tema del día de Es un ejemplo, no estamos criticando a ninguna mamá ni a ningún Exacto, Sí. papá. sí. Ahora, Nada más es la idea de estas ah, energías, perdón, sí, y te balance. exacto. Nada más Por quiero favor. decir una cosita, quiero que nos expliques una cosita rapidito, porque hay una diferencia entre yo hacer restricción y yo hacer represión. Explícanos un poquito sobre eso, porque es importante. Y lo digo ¿por qué? Porque cuando yo tengo una agenda y yo quiero una cosa de una forma, lo más probable es que yo estoy haciendo represión y no restricción. Entonces, como que ayudemos a la gente a entender cuál es la diferencia entre los dos para realmente lograr alcanzar este balance. Eso es algo más profundo porque para poder entender restricción, por lo menos tienen que haber tomado Kabbalah 1. No, mentira, pero... Sí, la verdad es que tiramos aquí algunos. Ups, está viendo esto. Ajá. Okay. ¿Algunos qué? Tiramos algunos conceptos aquí que tal vez no todo el mundo entiende todavía porque no han Sí, tomado Kabbalah 1, como Tikkun, pan de la vergüenza, sí. y cosas así. Nada más. Para eso estaba la uno. Hay que tomar Kabbalah Exacto, 1 para tomen entender este Kabbalah 1, podcast vamos a bien. explicarlo porque no es literalmente un pan de la vergüenza para nada. Exacto. Tikkun se refiere al trabajo de nuestro alma que venimos a hacer. Eso nada más. Exacto, tener ese contexto. No, algo muy importante porque al final del día, ¿qué nos explica, qué nos explica la Kabbalah? O sea, la primera clase de Kabbalah 1, nos dice que hay dos fuentes de sustento energético, de luz, como le llamamos en Kabbalah la luz. La luz es básicamente esa plenitud que todos buscamos, ¿no? Cuando tenemos luz en nuestra vida, si estamos felices, plenos, con claridad, tenemos luz. Ahora, esa luz puede venir de dos fuentes. Puede venir del mundo físico. Por ejemplo, si alguien te dice te amo y tú dices te sientes pleno porque te dijo te amo, ¿verdad? O si alguien te hace un favor, o si alguien te da dinero, o si alguien te da un elogio, lo que sea, como viene de algo externo, que es otra persona o una situación externa a ti que sucede y por eso te sientes pleno, esa luz decimos que viene del 1%, viene del mundo físico. El 1% es lo que nos referimos al mundo físico, lo externo. Y esa luz va a ser temporal. Esa luz, esa energía va a ser temporal, la voy a experimentar por un momento temporal y después vamos a sentir carencia. Y vamos a regresar al punto cero donde estábamos antes de que pasara esa situación. O peor, tal vez. La otra luz que viene de lo interno, viene de lo que llamamos lo divino o el 99%, lo espiritual, lo metafísico, que probablemente muy pocas personas están acostumbrados a experimentar la plenitud desde ese lugar. La mayoría de las personas están acostumbradas a experimentar plenitud por lo que les pasa, ¿verdad? Bueno, recibí un cheque, me siento bien. Me voy de vacaciones, me siento bien. Tuve un hijo, me siento... O sea, algo pasó afuera de mí, hay un resultado afuera de mí que es lo que causa que yo experimente luz. Y no estamos tan acostumbrados a experimentar la energía de la luz interna o la luz, llamamos la luz verdadera. La diferencia entre esas dos, ¿no? Es que la luz de lo externo, la luz cuando sucede algo externo a nosotros, la luz del 1%, como le llamamos en la Kabbalah, es temporal. Y la luz verdadera se queda con nosotros para siempre. Cuando logramos hacer esa conexión, esa luz se queda con nosotros para siempre. Alcanzamos un siguiente nivel de plenitud para siempre. No es que fue algo temporal que después se fue, sino que para siempre alcanzamos eso.
Entonces, ¿qué es restricción? Es reenfocar tu deseo. No quiero desear la luz del mundo físico, porque la luz del mundo físico solamente me va a dar poquito, me va a dar luz temporal, me va a dar esa plenitud, pero de manera... Pero si yo conscientemente decido, ¿sabes qué? Suelto lo que sea que yo estaba esperando del mundo físico para abrirme a recibir la luz verdadera del 99%. Entonces, no es no desear. Sí quiero luz, nada más que estoy cambiando la fuente, estoy cambiando el enfoque de dónde voy a conectar con esa luz. Eso es lo que es restricción. Cuando hago represión, es cambiar una luz del 1% por otra luz del 1%. Por ejemplo, llegué a mi casa y mi esposa no había hecho la comida, ¿ok? Y me enojé porque llegué con hambre y mi esposa no había hecho la comida. Entonces me enojé y le grité, pero estudié Kabbalah y me dijeron que hay que aplicar restricción. Entonces llegué a mi casa al día siguiente y ahora no me enojé. Me la aguanté para ver si así me hacía la comida. Eso es represión. Porque todavía estoy esperando que me haga la comida. Todavía mi plenitud depende de que si me hace la comida o no. ¿Qué es restricción? Quiero soltar por completo que mi plenitud venga de que si mi esposa me hizo la comida o no. Quiero soltar por completo ese deseo y quiero que mi luz venga de otro lugar. No quiero que venga de ese hecho. No quiero que venga de esa condición externa. Entonces, es algo mucho más elevado, mucho más difícil que simplemente reprimirte. Pero a veces nos confundimos porque pensamos que represión es voy a hacer lo contrario a lo que he hecho para obtener el mismo resultado o obtener un resultado desde este lugar, ¿verdad? Desde otro lugar, pero sigue siendo algo externo que no me va a llenar. Entonces, ¿qué pasa cuando obtenemos o no obtenemos el resultado? Esa represión, no la restricción, la represión nos lleva a una desilusión que nos lleva a más carencia. La restricción, por lo contrario, si lo logramos hacer, y hay mucha profundidad en este concepto, si lo logramos hacer, es todo lo opuesto. Alcanzamos más y más y más plenitud en nuestra vida porque nos estamos conectando con una fuente de luz que no es temporal, es una fuente de luz infinita. Y esa es la gran diferencia entre restricción y represión. Y soltamos de la forma es entendiendo este concepto. Exacto. Si no entiendes este concepto, no puedes soltar, porque si vas a soltar una cosa para agarrar otra cosa del 1%. ¿Me explico? Voy a dejar a mi pareja para salir con otra pareja, ¿no? Por un ejemplo, porque tener a alguien es lo que me hace feliz. Entonces voy a soltar a esta pareja para tener a esta otra pareja para que esta me haga feliz. No, o sea, sigues dependiendo de algo externo para ser feliz. Si tú dices, no, quiero ser una persona que no depende de lo externo para ser feliz. Eso es otro nivel. No dependo de lo que, si tengo pareja, no tengo pareja, tengo dinero, no tengo dinero, tengo esto. No dependo de eso para tener plenitud. Mi luz no viene de ahí. No viene de ahí y no quiero que venga ahí. Entonces, cuando estamos demasiado aferrados a algo, adictos a algo, por ejemplo, el ejemplo que estaba diciendo al principio con Shimon, que estaba adicto al reconocimiento de los demás. Entonces, otro maestro vino y me dijo, lo que pasa es que tú tienes que ser no voy a decir la palabra porque es medio vulgar, pero tengo que ser, en vez de ser complaciente, tengo que ser lo otro. ¿Ok? No voy a decir la palabra, pero eso, tienes que hacer todo. Yo decía, no puedo hacer eso. No puedo hacer eso, la gente no me va a querer. Por eso. Porque si haces algo que la gente no te va a querer, ahí realmente estás soltando por completo esa necesidad de que los otros te quieran. ¿Ok? No estamos suponiendo que nadie sea, malo o como sea que fue la palabra. Esto es un ejemplo específico para David. Es un ejemplo específico para mí. Lo hizo con conciencia y proactivamente, no fue a lastimar a nadie. Nada más quiero, porque yo soy muy complaciente, eso voy a hacer. Es que te voy a decir algo, porque ¿qué me di cuenta después de eso? Porque eso es lo que pasa, ¿no? Digo, no, es que yo no quiero lastimar a nadie, yo no quiero ser mala gente con nadie, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Se acuerdan que al principio les dice que el juicio, que es esa fuerza también de poner límites saludables, de comunicar, de hablar las cosas que me molestan, es verdad? Muchas veces cuando somos complacientes, estamos desconectados de la verdad. Entonces aparentamos algo que no somos. Empezamos a decir, alguien nos dice, ¿estás bien? No, yo estoy súper bien. No, porque no quiero herirlo, porque no quiero lastimarlo, porque no quiero decir lo que realmente siento, pero estoy mintiendo. Me estoy mintiendo a mí, estoy mintiendo a la persona. Y esa mentira me desconecta de la luz. Esa mentira me desconecta de mi esencia. Entonces,
cuando uno habla las cosas y uno dice las cosas, por ejemplo, en este caso, sí, por un lado puede ser incómoda la conversación o puede ser algo que puede ser atropellante para otros, pero estás diciendo la verdad. Entonces, hay personas que son demasiado atropellantes y lo único que quieren es decir la verdad. Hay personas que son demasiado misericordiosas y lo único que quieren es ocultar la verdad. Es un tema de balance, ¿verdad? Es un tema de balance, como lo dijimos al principio, y ver qué es lo que me cuesta y qué es lo que tengo que hacer. En ese momento, mi desbalance era que yo era demasiado complaciente con ciertas personas. Ojo, no era con todo el mundo complaciente, con las que me convenía. Con mis maestros, con mi jefe, con ese era complaciente. Con ese le decía, lo quería tratar de maravillas y con ese no les quería decir lo que realmente sentía, ¿no? A otros sí, no me importaba decir. Entonces, ahí es donde tengo que buscar en qué áreas de mi vida, con qué situaciones, por qué estoy siendo complaciente y la respuesta o estoy siendo demasiado juicioso, verdadero o demasiado confrontativo y la respuesta es ¿qué voy a ganar aquí? ¿Qué voy a ganar aquí? ¿Qué es lo que siento que estoy ganando al actuar de esta manera reactiva y estoy siendo guiado nada más por mi ego y no estoy haciendo esa transformación interna? Otra vez quiero nada más aclarar, porque sé que se está acabando tiempo, pero cuando hablamos de qué voy a ganar aquí, no necesariamente es algo consciente. Sí. Porque tú dirías, si no te hubieran dicho, Shimon, que eras complaciente, tú no estás consciente que estás ganando algo a través de ser bueno, ¿verdad? Tú estás haciendo bien tu trabajo. O la mamá que está sobredando a su familia, piensa que está haciendo trabajo, no está dando cuenta que está ganando algo. Y lo que está, la parte nuestra que está ganando algo es esa parte que llamamos en Kabbalah nuestro ego, nuestro deseo de recibir para nosotros mismos. Nada más quiero hacerle, cuando se preguntan eso, va más allá de lo superficial, es algo muy profundo. ¿Podemos hablar de esto? O sea, estos son los temas más profundos de Kabbalah, pero literal se nos acabó el tiempo. Sí, o sea, esto es un curso entero de Kabbalah. Y por eso regreso a ese punto que acabas de decir, Esther, es muy importante. Por eso es tan importante el autoconocimiento. Constantemente profundizar en entendernos. Y yo sé que duele eso, porque no nos queremos conocer porque no, yo soy buena persona, yo estoy bien. Ese autoconocimiento es la clave de todo para entender cuál es mi siguiente nivel. De todo, con eso es lo que yo quería cerrar. Al final de todo, es ese camino espiritual en el que estamos cada uno de nosotros, porque nos toca ya entrar adentro y comenzar a conocernos realmente, y así es como se hace este trabajo y así es como conocemos ese balance en nuestra vida. Si les ha ayudado a ustedes este programa, que me ha parecido fabuloso y he aprendido yo mucho también, por favor, compártanlo con sus seres queridos, ayuden a compartir el programa con otros para que el programa siga creciendo. Una cosita muy importante que sí les quiero decir para ya de verdad terminar, es que la próxima semana acá en los Estados Unidos estamos cambiando de horario y vamos a ir para atrás 1 hora. Entonces, en Latinoamérica la mayoría de ustedes no cambian, yo creo que en México no cambian, ¿verdad? Ya no están cambiando. Entonces, ya no estamos cambiando de horario. Son listos ustedes, ya no está cambiando de horario. En México sigue siendo a las 12 mediodía. Si estás en los Estados Unidos, por ejemplo, acá en Texas vamos a ir a las 12 mediodía, en Los Ángeles a las 10 de la mañana, o sea. México no se queda a la misma hora. ¿Ah? México lo único que va a pasar es que, sí, se va a quedar. Es una hora, no, se va a quedar, ustedes van a cambiar. Sí, exacto. México se va a quedar a las 12 mediodía y sí que no se queda a las 12 mediodía porque nosotros vamos a seguir, perdón, es una confusión. A partir de la semana que entra a México va a ser a la 1 de la tarde. No, porque México no cambia. México es a las 12. Nosotros cambiamos. Ay, perdón. Lo que cambian son ustedes, ¿no? Sí, para mí, nosotros vamos a seguir igual. Esto va a seguir siendo a las 11 de la mañana en Los Ángeles, pero a las 11 de la mañana en Los Ángeles la semana que entra va a ser la 1 p.m. de México. Exactamente. Por eso es tan confuso y yo lo voy a poner a cambio de horario, tendrá su parte, hay que ser misericordiosos y tengo que se lo vamos a poner en los medios sociales para que lo tengamos, pero nada más pongan atención que la próxima semana está cambiando y va a ser a las 11 de la mañana, hora de Los Ángeles, y 1 de la tarde, hora de Texas, 2 de la tarde, hora de Miami, y después le avisamos al resto de Latinoamérica cómo caen, porque hay unos que sí cambian y otros que no, y sí que bueno. Con eso dicho, muchas gracias. Creo que no, yo creo que ninguno cambia. Los únicos que cambian son ustedes. Ustedes se quedan a la misma hora. Ninguno cambia, solo los únicos que cambian son ustedes. Yo se los voy a mandar por los medios sociales para que todos lo tengan
Claro, porque ven, nosotros mismos también estamos confundidos aquí. Pero bueno, como dijimos, bueno, no, como estaba diciendo, gracias David por venir al programa a acompañarnos. Siempre es un placer tenerte aquí con nosotros y Gracias aquí. por invitarme. Estaba padre la conversación. Gracias. Sí, muchas Entonces nos vemos. gracias. Hasta Compartan luego. el programa y nos vemos la próxima semana a la misma hora. No, mentira, a una diferente hora y en el mismo canal. A la misma hora si están en Estados Unidos, si viven en otro país por país, ¿a qué hora será su país? Chao chicos, Chao. gracias por todo. Bye bye.